se ha malentendido este tema. Entonces, no es lo que se quiere. Ok. Primero, aquí hay una pregunta importante, ¿no? ¿Cuánto dinero pierde tu empresa al año? Al menos en seguridad y salud en trabajo. ¿Tenemos una idea cuánto estamos perdiendo? ¿Cuantificamos esa pérdida? Porque hay muchas empresas que se basan solamente en lo que cuesta el accidente propiamente o el incidente peligroso o la enfermedad, pero no está sumando las otras cosas o los gastos indirectos. ¿Recuerdan ese iceberg que normalmente cuando recién empezamos a estudiar nos muestran sobre los costos que están visibles y los costos invisibles que termina siendo en mayor volumen lo que está debajo del agua? Bueno, esto es más o menos algo así. Revisemos. Porque no solamente son los accidentes, sino que también hay que comenzar a cuantificar cuánto tiempo de parada tienes, las paradas de personal, la parada de la máquina, la parada del equipo, el subsidio que vas a tener que pagar, la rotación del personal, que es eso, si no lo comenzamos a cuantificar, pues estamos viendo solamente la punta y es lo que seguimos enfocados en ver esa punta, ¿no? Este accidente me costó tanto porque tuve tantos días de descanso y no podemos verlo así. De esa forma es una visión bastante corta. Nosotros tenemos que comenzar a ver, por ejemplo, cuánto me costó hacer ese mantenimiento de esa máquina de emergencia que se puso en emergencia justamente porque no funcionó, o funcionó mal, o ocasionó algún accidente. Las multas incurridas ya por el área fiscalizadora, pero también pueden ser multas, y a veces estas son mucho más altas, relacionadas a mi propio cliente, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos pasa que dentro de nuestros contratos tenemos, como todo el mundo, multas por incumplimiento. Bueno, hasta ahorita en todos los 16 años nunca nos han colocado ninguna multa, pero siempre contractualmente nosotros también respondemos y en muchas organizaciones muy grandes, pues la demora en los informes, digamos, alguna inspección mal hecha o alguna auditoría mal hecha o algo que haya sido un reporte negativo o una no conformidad aparte de parte del servicio, pues a veces nos llevan a multas. No solamente estamos hablando de la multa de Sunafil, estamos hablando de las multas en general. En general del cliente o en general de cualquier otra institución que nos pueda fiscalizar, supervisar, etcétera, ¿no? A las cuales nosotros le rendimos cuentas. Entonces, todas esas cosas van sumando. Todo eso también es parte del sistema de gestión. Y si ustedes no comienzan a verlo de esa parte, ya sea que ustedes sean empleadores, ya sea que ustedes sean los mismos jefes de empresas, ya sea que ustedes sean empresarios, gerentes, o ya sea que sean igual personal de supervisión, igual tenemos que comenzar a ver el sistema de gestión como una herramienta que debe usarse para el negocio. Y eso es algo que muy poco he visto realmente. La seguridad de salud del trabajo se utiliza porque tenemos que cumplir, o sea, ay, a la pesada que vino a ver, ay, que sí, que ahora que hay que hacer el hiper, oye, sí, o sea, la visión que tienen es demasiado corta porque no están mirando realmente cómo se usa el sistema dentro del negocio. Y nosotros también somos limitados en saber plantear cómo este sistema me ayuda a mi negocio, me ayuda a mi organización. Entonces, si yo siempre lo voy a considerar como una herramienta obligatoria, porque si no me ponen la multa, no estoy viendo todo su potencial. Ese es el tema. No estoy viendo todo el potencial. Entonces, comencemos a ver el potencial del sistema de gestión.
¿Y por qué les digo esto? Aquí es un tema de cuestiones de números reales. No es algo que hay el arco iris y las flores y no sé qué, y me quiere pintar un escenario. No. O sea, ahorita vamos a plantearlo en números. Comencemos a sumar. O sea, no, aquí no hay un tema de que todo bonito. No, no, no. O que pongámoslo en papel. Pongámoslo en papel. El costo total de un accidente. Por ejemplo, este accidente que yo les he colocado, que fue con ocasión de un izaje de rutina, un operador de la grúa que recibió un impacto en la muñeca al enganchar la carga sin el apoyo del señalero, ¿no? Suele pasar que a veces, por ahorrarnos, no le consideramos al señalero o al rigger y lo que hacemos es, hacemos el mismo operador que haga todo. Y eso a veces está es aparte de ser algo su estándar, a veces está muy relacionado a, ay, ¿cuánto me va a costar? Más gente, obviamente cuesta más, ¿no? Entonces, pero este izaje que ocasionó justamente este impacto con la muñeca, terminó siendo una fractura que fue tratada en una clínica con yeso incluido y tuvo que tener 45 días de descanso médico, ¿correcto? La operación lo que hizo fue que la operación se detuviera una jornada completa y se asignó a su reemplazo. Se ejecutó la investigación del evento y se realizó reentrenamiento, obviamente, para el nuevo equipo que estaba ingresando, ¿correcto? Hasta ahí se ha entendido de qué es lo que pasó, ¿correcto? ¿Sí? Ya, perfecto. Ok. Entonces, nosotros vamos a entenderlo ahora poniéndolo en contexto, ¿no? Tenemos la actividad que puede ser el montaje industrial, construcción, lo que quiera, el operador de la grúa y la lesión que fue la fractura del radio distal y el día de subsidio que fue de 45 días. Hasta ahí bien. Ok, vayámonos a hacer como que un detalle, ¿no? La atención médica y el traslado, que tenga un costo, y eso que yo he sido súper conservadora aquí con los montos, porque los montos que me dieron eran mucho más elevados, pero yo dije, ok, vamos un poco a aterrizarlo y no vamos a centrarnos tanto en la mina, porque obviamente la lejanía de la mina también hace que comience a sumar. Pero vamos a centrarnos que sea, digamos, algo conservador, ¿no? Digamos que la atención médica y el traslado cuesten aproximadamente unos 1.200 soles. Un subsidio de 45 días, estamos hablando de si el sueldo es como 3.500 aproximadamente, estamos hablando de por 1.5, que son los 45 días, estamos hablando de 3.900 y tal. Luego estamos hablando de una paralización operativa entre la grúa y el operador y el alquiler, etcétera, aproximadamente unos 5.000 soles. Estoy haciendo súper conservadora porque depende también del tonelaje de la grúa el costo. Inactividad de la cuadrilla, suponiendo que sean como 4 trabajadores, entonces estamos hablando de unos 480. Y la penalidad por hito incumplido, o sea, obviamente hay un día penalizado porque no estás trabajando, no estás ejecutando el trabajo para el cual te he pagado, en unos 5.000 soles aprox. Y esto también probablemente el cliente o quizás la misma empresa solicite o los estándares de la empresa soliciten de que haya un reentrenamiento de este nuevo personal que va a ser cambiado, porque son 45 días que no vas a atender al operador. ¿Ok? Estamos hablando de un total aproximado a modo conservador de unos más de 17.000 soles, 17.500 soles. Y solamente estoy hablando de una fractura. Solo estoy hablando de una fractura de una muñeca. No estoy hablando de más. O sea, a lo que voy es que si nosotros comenzamos a sumar y comenzamos a ver solamente la atención médica y la clínica y eso es todo, realmente nuestra visión es bastante corta. Tenemos que comenzar a ver realmente todo lo que cuesta el haber quitado parte del estándar o de parte de la forma como se hacía.
Y aquí una conclusión importante, ¿no? El evento, si bien es cierto, no generó ninguna inspección, o sea, no vino una fila a ver qué es lo que estaba pasando ni nada de eso, ni tampoco hubo una baja. Tampoco es que se haya cerrado el proyecto, no se cerró el proyecto porque hubo un accidente, pero hubo unos cambios. Igual, estos 17.400 y tantos soles representan aproximadamente el 1,5 de la facturación mensual de este contrato. Entonces, sí estamos hablando de cosas que afectan el negocio, definitivamente. A pesar de que no haya habido lesión grave, a pesar de que el impacto no haya sido, digamos que, un fatal, o de repente no haya sido algo como que pare la operación, como ha pasado, ¿no? Que se pare toda la operación. Pero igual, el impacto financiero, ese impacto que se generó, sí pudo haberse evitado. El solo control omitido de esta pérdida equivale casi al 35% del presupuesto anual para supervisión preventiva que se tenía para este proyecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque sí hay un impacto, sí hay un impacto. Y el prevenir, la prevención, no solamente está ligada al trabajador, también se está ligada a cuidar el negocio. Todo el mundo está centrado en que la legislación, que la ley, que esto, que el otro, que voy a tener un abogado, que voy a contratar a una empresa de abogados para que me vea mi matriz de requisitos legales, y que no sé qué, pero realmente estamos perdiendo de vista sumar realmente cuál es el impacto para mi organización en el caso de que yo me salte un estándar, que yo me salte a veces algo tan sencillo como colocar una persona adicional para la operación, para la maniobra, hubiera sido algo que hubiera impactado directamente. Entonces, hay cosas que nosotros realmente queremos ahorrar centavos, pero realmente no estamos viendo el foco de todos los miles que podemos perder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es algo que realmente no es complicado. Esto es algo tan sencillo como una fractura de mano, nada más, ¿no? Entonces, hay un impacto financiero de todas maneras, y eso es importante porque si ustedes no lo comienzan a valorar de esta forma y siguen centrados en que lo que dice la norma, lo que dice la norma, y es verdad, lo que dice la norma es algo que tenemos que cumplir y hay que prepararnos para todas las fiscalizaciones, pero solamente mirarlo de esa parte también termina siendo una visión muy corta, porque realmente hay muchas otras cosas que impactan en la organización. Esto es algo importante, eso es algo necesario, evaluarlo desde el punto de vista de la continuidad del negocio. O sea, tenemos que comenzar a verlo de esa forma. Nosotros usamos todo esto cuando vamos a hacer nuestras presentaciones o cuando vamos a empezar con un cliente nuevo, que a veces es como que no todos, pero a veces es un poco reacio, ¿no? Y considera de que, ay, el servicio de consultoría que es tan caro y que no sé qué, que por aquí, por allá. Que no sé. O sea, y es, a veces encontramos resistencia, eso es obvio, ¿no? Pero ese es cuando tu visión es corta, o sea, realmente no te estás dando cuenta de todo lo que implica saltarte las cosas o los procedimientos o no tener supervisión. O sea, hay muchas otras cosas que hay que comenzar a sumar. Y de eso se trata. Comencemos a sumar. ¿Ok? Otro caso más, ¿no? Voy a utilizar dos casos nada más porque si no nos vamos a demorar mucho tiempo. Pero igual es importante razonar bajo este sentido. Esto es algo muy pequeño, se puede pensar, pero vamos a comenzar a verlo desde la otra cara que les vengo a mostrar. Este trabajador realiza la operación, si se dan cuenta, está con lentes de seguridad y casco, pero no tiene protección facial, no tiene tampoco un estabilizador para la madera, y la pieza tiene una fisura interna no detectada y el disco gira y la madera se parte y un fragmento sale disparado y justo cae en la frente entre los lentes y el casco. Impacta y genera una herida de 3 centímetros con sangrado. Hay una conmoción emocional en el equipo, hay un traslado inmediato, etcétera, etcétera, ¿no? Por este corte con sierra sin protección.
¿Y lo que pasa? Bueno, hagamos un resumen chiquito. Esto sucede en un área de carpintería, el operario de cierre de banco, hay una herida abierta frontal por impacto del material proyectado, hay un corte y hay un día de descanso, hay 10 días de descanso que terminan siendo para las empresas como días de suicidio. Y vamos a comenzar a sumar, ¿no? La atención médica y el traslado, suponiendo de que sea en Lima, porque todo esto lo que yo considero en Lima, ahora si estamos hablando de provincia, es otros números completamente distintos, que te cueste unos 1.000 soles. El subsidio por 10 días del trabajador, unos 900 soles. El paro del área por inspección, porque hay que hacer la inspección, obviamente, hay que parar el proceso, no puedes reiniciar, hay que volver a colocar todas las guardas, todo lo que corresponde, revisar y quizás el área quede inhabilitada un tiempo, unas horas, ¿no? Digamos que sean 3 horas. Entonces ahí tienes 3 trabajadores improductivos que en este momento no están realizando ninguna actividad. Tienes que revisar las herramientas, revisar los equipos, realizar tu informe, porque todo esto lleva un informe. Y estoy siendo súper conservadora en decir que entre 2 personas, que se demande como que 2 horas, 150 soles, que haya un reentrenamiento sobre el uso de equipos, porque si ha habido este error significa de que no se entendió nada de la capacitación de herramientas y equipos y obviamente hay que entrenar a todos nuevamente sobre el uso de las herramientas, sobre el uso de la máquina, sobre los estándares que aplican, comprar de repente, yo me imagino que esto nos llevará a tomar medidas correctivas como colocar protección facial, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que todo ese costo me termine siendo como unos 4.000 soles, ¿no? Siendo honestos, o sea, tienes ahí como que 4.000 soles y este evento, aunque no fue tampoco grave, generó una alarma, obviamente, hay una paralización inmediata también, pero esto puede representar inclusive más del 50% del costo mensual de un técnico. Entonces, sí afecta, sí hay una suma importante. El trabajador, si bien es cierto, estaba utilizando los CPP, pero no habían otros controles de ingeniería y eso tendrás que tú que analizarlo y tendrás que agregarlo, etcétera. Y eso no lo he considerado ni siquiera porque debe ser parte de la forma de trabajar. La ausencia de inspección previa, antes que se ejecute, eso era necesario realizarlo, ¿no? El checklist de verificación era necesario realizarlo, ¿no? Entonces aquí hay una falta de capacitación, falta de procedimiento, falta de supervisión, y es un control que realmente puede generar una pérdida en el presupuesto. Entonces tienes casi que entender que si comienzas a sumar, termina siendo para ti el ahorrarte en ciertas cosas, terminas impactando realmente en el negocio. Entonces, comencemos a sumar bien. Lo que tenemos que plantear es hacer una suma correcta. Cuando nosotros solamente vemos la primera parte, atención médica y traslado 1.000 soles, ¿eso es todo? No, eso no es todo, porque hay que comenzar a sumar el resto de costos que están escondidos, los costos que están debajo del agua. Esos costos son los que realmente te van a sumar. Y realmente quizás si quieres impactar en alguien para que él tome las decisiones más correctas, preséntaselo como esto. Preséntalo como algo real, algo que puede impactar directamente al negocio. Realmente es la forma. No le presentes porque no le digas, mira, si no hacemos esto, nos van a multar, va a venir la SUNAFIL y nos va a multar. Digamos que el discurso que más se escucha, ¿no? O sea, ¿por qué me contratas? Ah, porque no quiero que la SUNAFIL me multe. Ok, pero es una visión corta, termina siendo corta, porque la otra persona te puede decir, a nosotros nunca nos ha supervisado la SUNAFIL, nunca ha venido, entonces, o sea, sigo con el riesgo, es lo mismo, ¿no? La SUNAT nunca me ha hecho nada, sigo con el riesgo, ¿no? O sea, puedo tomar esa decisión, arriesgándome, digamos, ¿no? Pero cuando tú le muestras los números y le dices, mira, esto, aquello, suma, realmente, entonces, ¿de qué sirve que nos ahorremos acá si en el caso de que pase algo en esta operación, realmente esto nos va a salir, no nos va a salir, pero que ni el 0.5% no corresponde? Entonces,
hay que comenzar a evaluarlo, hay que comenzar a analizarlo desde otro punto que deje un poco de lado, no porque no se deba de cumplir, porque obviamente la norma está para cumplirla, pero no podemos centrar todas nuestras decisiones en función a eso. No podemos centrar todas nuestras decisiones en función a eso. Es como, por ejemplo, hace poco tuvimos un webinar que hablamos sobre la responsabilidad del titular sobre los accidentes de los contratistas. ¿Lo vieron? ¿Estuvieron presentes en ese webinar? No sé si habrán estado, pero ya está creo que colgado en YouTube, donde hablamos sobre un caso real, ¿no? Que nos ha llevado a un precedente. ¿Sí lo vieron? Eh, no sé si llegaron a revisarlo. Sí, ok, ya, excelente. Nosotros hicimos un webinar sobre este caso que llevó al precedente de generar una responsabilidad directa, ya no una responsabilidad solidaria, porque eso es otra cosa. En esta sentencia del Tribunal de Fiscalización, que fue este año, si no me equivoco, claro, este año ha sido, ¿por qué fue tan sonado? Porque el Tribunal de Fiscalización, la sentencia que dio, hizo que sea un precedente. ¿Y qué significa eso? Que cada vez que hay un contratista trabajando con trabajadores de la empresa titular juntos, entonces se genera una responsabilidad directa por parte del titular. No me quiero eh, desviar del tema, pero lo que voy es lo siguiente. Estamos trabajando en función a simplemente las normas. Esta multa, la recuerdo bien que la colocaron, y la multa, es más, cuando la he mencionado, no les miento, en muchos casos me han hecho comentarios diciendo de que, no, pero la multa no es tan grande. O sea, le pusieron creo que como 17.000 soles, un poquito así, 17.000 soles de multa, creo que era el monto. Pero si tú realmente solamente vas a sumar eso, o sea, alguien murió. O sea, este accidente fue un fatal. Fue un fatal que ocasionó en multas 17.000 tantos. Pero hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas que decir en este caso. Hay muchas cosas más que sumar. Entonces, realmente, ¿cómo estamos nosotros trabajando? ¿Cómo estamos nosotros desarrollando nuestro sistema de gestión? Porque esto está ligado al sistema de gestión. Ok, vamos a avanzar porque si no me van a matar y si estamos un poquito tarde. Si me paso, es que hemos empezado tarde y no me quiero desviar mucho, así que voy a comenzar a avanzar un poquito. Aspectos a considerar. Ok, si tienes un sistema de gestión, solamente voy a hablar de 4, porque son un montón dentro del sistema de gestión, ustedes saben, pues todo hay. Planificar, hacer, evaluar, actuar, ¿no? Entonces, todo esto tiene muchos mecanismos y no voy a hablar de todo, solamente me he centrado en 4 para ponerles un ejemplo. Antes de invertir en prevención hay que considerar lo siguiente. Primero, lo que estás a punto de comprar, capacitar o monitorear, ¿responde a algún riesgo prioritario? O sea, eso es una pregunta que de cajón te tienes que hacer. No puedes invertir o disponer recursos si antes no piensas en esto. Porque realmente no podías garantizar de que esos recursos vayan a ser bien invertidos. Otra cosa, tu hiper está cruzando con estos gastos de información, de formación, de EPP, de monitoreo. ¿Estás haciendo el cruce? Lo otro es, en el caso de supervisión, ¿están actuando donde hay realmente que actuar? ¿Hay supervisión donde realmente tiene que haber? ¿Tienes información para justificar tu inversión? Entonces, hay que hacernos estas preguntas tan importantes y necesarias. Y solamente voy como les dije, a tocar 4 puntos claves, pero ojo, de estos 4 solamente los voy a como que colocar desde la superficie porque hay muchas cosas, o sea,
por trabajar en cada uno de estos puntos. Y seamos claros, el que no empieza a ver el hiper como una herramienta estratégica dentro de la organización, realmente no está mirando la organización. El hiper es una herramienta importantísima, no se hace solamente porque lo exige el SUNAFIL o porque lo exige la fiscalización. Claro, de hecho que lo va a exigir porque es parte, es una obligación que todos los puestos de trabajo hayan identificado cuáles son sus peligros, hayan evaluado sus riesgos y han establecido controles. Pero cuando nosotros comenzamos, y lo he visto también bastante, las personas tienden a considerar el hiper como si fuera un papel que no importa de dónde salga, que no importa si evaluó realmente los peligros, si evaluó los riesgos o identificó realmente los peligros, que no evaluó tiempos de exposición, que no evaluó probabilidad, exposición, frecuencia, complejidad de la tarea, etcétera. Entonces terminamos haciendo cualquier cosa. Y es más, he visto, oye, regálame un hiper. Necesito un hiper para mi soldador, regálame. O sea, no puedes hacer eso. O sea, empieza a usarlo como debe ser, a evaluarlo, a desarrollarlo como debe ser, independientemente del método que uses. Si el método funciona para ti, genial. Pero comienza a dejar de copiar los hiper de otras áreas, de otros sectores y hacerlos tuyos. O sea, el hiper es mucho más. Porque con el hiper tú puedes saber, por ejemplo, cuál es tu riesgo más caro. De toda tu operación, ¿cuál es tu riesgo más caro? Porque el hiper te permite priorizar. Y estoy hablando de hiper porque obviamente este es un requisito legal, pero si tú tienes otra herramienta para analizar riesgos, que también es posible que la tengas, que analice riesgos y no solamente riesgos propios del trabajo, ¿no? Pero estoy hablando del hiper porque es básicamente el documento solicitado, digamos, ¿no? Entonces, si tú lo tienes que tener por obligación, porque lo otro obviamente sería una buena práctica, pero no hay una obligación. Entonces, si tú tienes que tener el hiper por obligación, sácale jugo, sácale todo lo que esa herramienta te puede brindar. Porque cuando no es así, tú valorizas de forma errada, ¿qué haces? Dispones los recursos también de forma errada. No funciona de otra forma, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo voy a comenzar a valorizar mis trabajos de alto riesgo que tengo o los trabajos que tengo durante la actividad? Entonces yo puedo considerar que hay un peligro, como puede ser el uso de cúter para cortar unas cajas o abrir unas cajas, ¿no? Y yo puedo colocar una valorización de 20, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una matriz del método 2, digamos, ¿no? De la RM050, que es lo que normalmente he visto que muchas empresas lo usan de esa forma. No estoy en contra de que lo usen, pero sí estoy que lo revisen bien, que revisen bien si esto se adecua a su organización, ¿no? Digamos de que uso ese método, ¿ok? O esa matriz de valorización y considero de que le voy a considerar 20. No, sí, voy a considerar porque esto lo hacen todos los días. Entonces, el almacenero todos los días usa esta herramienta para abrir cajas. Y lo que hacemos es comprar guantes anticorte para todos los del almacén. Un costo determinado, que puede ser, por ejemplo, el que yo he colocado aquí de 3.600, lo que hace de que haya 0 accidentes incapacitantes en 12 meses, ¿no? Claro, pero ¿quién se accidenta con un cúter, no? Ok. Entonces, a lo que voy es, la valorización mal hecha genera una inversión. Genera una inversión que puede o no, porque eso también tiene que ver mucho con el histórico de lo que se ha presentado en la organización, pero suponiendo de que aquí nunca pasó nada, ¿no? Entonces yo puedo comenzar a invertir donde no debo invertir o que no debo de invertir todo. También puede tener esta empresa un trabajo en altura, ¿no? Con una línea de restricción, pero que no esté instalada. Entonces ahí lo he medido como 16 moderado porque no se realiza siempre.
O sea, realmente esta persona solamente sube una vez a la semana. Entonces ahí tengo una línea, un punto de anclaje que todavía no se instala. Entonces la persona no tiene forma de conectarse y por tanto está expuesta a caídas, ¿correcto? Entonces ahí, por ejemplo, lo que pasó fue que se evitó el gasto de hacer esa conexión, de hacer ese punto de anclaje, pero cuando hubo la caída, se tuvo que establecer 21 días de subsidio por esa caída. Entonces, comiencen a sumar. Ahora, una exposición de ruido de más de 90 decibeles genera una afectación a nivel auditivo que puede generar desde hipoacusia leve, moderada, severa, etcétera. Pero lo han determinado como bajo, ¿correcto? Entonces no hay control, no hay ni siquiera monitoreo, y lo que esto ocasiona es luego 3 quejas de trabajadores y una pérdida auditiva leve, y eso que recién estaba empezando, ¿correcto? Y luego está el riesgo psicosocial, que casi nadie le da importancia, ¿ok? Que lo consideran como bajo. O sea, siempre normalmente cuando veo los hiper y los reviso en auditorías que realizamos o a veces empresas que nos llegan a nosotros los hiper para empezar, a veces yo prefiero empezar de cero que empezar con hiper ya elaborados porque a veces pues vienen con otras cosas, ¿no? Con otros conocimientos y la verdad es que me termino de impactar. O sea, yo prefiero empezar siempre, en muchos casos es mejor empezar como si fuera nuevo, todo, ¿no? No siempre, pero en muchos casos. Y una de las cosas que siempre me he dado cuenta es el tema de la carga psicosocial, no, realmente ni siquiera lo ponen, o sea, ni siquiera es importante. Y siempre lo consideran como bajo. No, esto no se evalúa tampoco, no, si se evalúa con un monitoreo psicosocial, es porque es una obligación. Pero a veces inclusive nos dicen, ya, voy a monitorear, voy a hacer monitoreo psicosocial, sí, pero de 100 trabajadores, solamente hazme 20, pues, ¿no? Dice, pero ¿tú cómo eliges esa muestra? ¿Tú cómo haces para elegir esa muestra? No, es que el resto está muy ocupado, tiene mucho trabajo y no sé qué, por aquí. Digo, ok, no. Y la verdad es que entonces no estamos hablando en el mismo idioma. No estamos hablando en el mismo idioma. Ok, entonces, esta carga hace que se generen 2 casos de burnout y una renuncia, porque ya no podía más. El TI dijo, hasta aquí nomás, yo no aguanto, me voy. ¿Y cuánto cuesta nuevamente tener un reemplazo? Entrenarlo nuevamente, capacitarlo nuevamente, inducción nuevamente. Bien, y eso no estoy hablando de solo todos los beneficios sociales que hay que pagar. Entonces, ahí no estamos sumando. No estamos sumando. Comencemos a sumar. ¿Por qué se gastó más en guantes para uso de cúter que evitar una caída o una pérdida auditiva? ¿Qué es lo que está pasando? Que tu hiper realmente, pues lo siento, pero no es ni técnico y realmente el hiper no sirve. Porque no lo estás usando, ni siquiera estás utilizando la herramienta de forma correcta. Entonces, cuando nosotros hacemos hiper para las empresas, es como plantearle el mejor negocio. Es como decirle, oye, ¿sabes qué? Con esto te vas a ahorrar tanto. O sea, porque realmente puede pasar, porque tienes en la organización el histórico de las cosas que han pasado. Entonces, tienes forma de aproximar una suma. El dinero en este caso no se perdió por accidente, pero sí se perdió. En vez de priorizar el corte de las cajas, hay que priorizar qué es de mayor criticidad. Trabajar al filo de un techo es de mayor criticidad. Por más que se haga una vez a la semana, igual. Eso inclusive genera mayor criticidad inclusive, porque es una actividad no rutinaria, ¿correcto? Entonces, si se valora mal el riesgo, el gasto se va. Y ya no hay inversión aquí, ya no se termina siendo un gasto, ¿ok?
Vamos a hablar de otro punto que es el tema de supervisión. Ya les he mencionado lo del hiper. Ahora hablemos de supervisión. No todas las tareas requieren el mismo grado de supervisión. Y eso es algo que se tiene que también entender. Supervisar por supervisar o colocar supervisores por colocar no es ni eficiente ni inteligente. Hay que saber exactamente cómo los voy a colocar, en qué van a gastar este tiempo de supervisión y cuál es la prioridad. ¿Cómo identificas dónde ir primero? ¿Cómo identificas cuál es, digamos que mi disponibilidad al día, dependiendo de mis actividades, del uso de mi supervisión? Para eso tienes que revisar tu IPC. De cajón tienes que hacerlo. Filtrar al menos cuáles son las valoraciones más críticas. Luego haces como que un cruce, ¿no? Actividades que se van a ejecutar, turnos de repente, que no tengan supervisión. Recuerden lo que les mencioné del precedente. Uno de los puntos, o sea, habían 3 puntos, si no me equivoco, dentro del precedente. Uno de ellos era la falta de capacitación a pesar de que era un contratista, no había sido capacitado, no tenía las competencias para hacer ese trabajo. Tampoco existió supervisión. Eso también lo colocaron, que no había supervisión por parte del titular. Entonces, no a todas las cosas yo voy a supervisarlas de la misma forma, pero dijeron, ay, pero yo no soy la niñera de nadie. Una vez me dijeron, estábamos hablando yo tengo solamente 30, creo que eran 30 trabajadores, si no me equivoco, y habían como 150 contratistas. O sea, su mayor volumen de trabajadores de fuerza laboral eran contratistas, que eran como 150 y tantos, una cosa así. Y ellos lo contrataban para normalmente las actividades, pues, digamos, los de más riesgo, ¿no? O sea, eran los que entraban a los espacios confinados, eran los que estaban en altura, eran los que subían al andamio, eran los trabajadores que normalmente estaban más expuestos. Entonces, y la supervisión de aquí, ¿cómo está? Ay, no, pero yo no los voy a contratar. Yo no soy niñera de nadie. Ok, sí, probablemente no estoy pidiendo que seas niñera de nadie, pero tú has decidido tercerizar este trabajo. Y si has decidido tercerizarlo, entonces es tu responsabilidad supervisarlo. No estoy diciendo que le hagas la tarea, pero tú tienes que supervisar mediante muchas formas. Hay que asegurarte de que esos trabajadores, primero, que son los más idóneos para hacer el trabajo, o sea, él puede. Luego está el que sepan y luego está también el que trabajes con ellos o de la mano. Y si no tienes mucho personal para supervisar, pues entonces, como que de qué estamos hablando. No se pide que sea, pero las niñeras de nadie, definitivamente. Pero es como dejar entrar a alguien a mi casa y yo me voy. Bueno, o sea, claro, de hecho que si es una persona que tú le tienes confianza, pues probablemente le dirías, ok, usa mi casa, pero es un contratista y tú lo vas a dejar entrar a tu casa y le va a decir, aquí te dejo libre y me voy, no es tan normal, digamos, ¿no? O sea, lo conoces, de repente has trabajado con él, pero eso no significa de que pues tengas un conocimiento tan amplio de cómo labora o que tengas la certeza de que siempre va a laborar de esa forma. Se les pide ser la niñera de nadie, pero sí se les pide ser responsables de esa supervisión. De eso se tiene que dar. Es algo obvio. Ok, ¿dónde superviso? Y esto es algo que se los he preparado. Normalmente esto es como la forma como presentamos nosotros. Siempre hay que tener una fuente que me va a ayudar a tomar decisiones. Las decisiones que se toman de forma subjetiva porque me parece que esto es más riesgoso, es ineficiente, es pérdida, es recurso. La idea es, yo tengo un documento y ese documento me va a ayudar. Por ejemplo, puedo tener una matriz hiper. ¿Qué me da la matriz hiper? Pues identifica cuáles son los riesgos de mayor severidad. Y obviamente, al haber trabajos con esos riesgos de mayor severidad, esos van a ser mi prioridad. No me voy a ir a supervisar, pues, a la recepcionista, ¿no?
Me voy a ir a supervisar o al que cambie el agua. Tengo que supervisar en función de los riesgos que se hayan valorado, del valor del riesgo. Luego puedo también tener un historial de accidentes e incidentes. Aquí, por ejemplo, podemos mostrar algunas actividades, eventos que se han realizado, que se han llevado o que han dado ocasión de algún incidente peligroso o lo que es más, un accidente de repente. Así priorizo zonas por recurrencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caldero ya ha habido varios accidentes. Eso me tiene que dar un foco. O sea, ya hay trabajos en caldero. Oh, hay un foco. Hay algo que atender ahí. Porque ya pasó. Y si ya pasó con una frecuencia, pues entonces con mucha más razón. Luego está el ATS que se va a ejecutar el día de hoy. Los ATS no se hacen para cualquier cosa, y eso es algo también importante, ¿no? Que tenemos que comenzar a revisar. Los ATS no se hacen para cualquier tipo de trabajo. El ATS responde a una criticidad de un trabajo. Entonces hay actividades de ese día que van a requerir ATS y otras que no. Entonces hay que detectar las actividades que normalmente llevan análisis de trabajo seguro, algún izaje, algún ingreso a un espacio confinado, algún trabajo en altura, etc. Luego está el reporte de los actos y las condiciones inseguras. Eso que nosotros tenemos que utilizar de alguna forma o sensibilizar a nuestros trabajadores para que los realicen. Es una buena herramienta, es un buen alertador también de dónde también puedo poner el foco. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Con los reportes de actos y condiciones inseguras, si está bien llevado, porque a veces también obligan a los trabajadores a presentar reportes y ahí distorsionan completamente el uso del reporte, ¿no? Me tienes que presentar 10 reportes. Cuando falta uno, no sé, me voy a buscar a alguien que esté haciendo algo, no sé. Entonces, ahí no se entendió nada, ¿no? sé, el reporte de ahí no se entendió, ¿no? Entonces, porque el reporte muestra estas desviaciones que hay del día a día, y si se hace bien y el trabajador lo ha considerado y el trabajador lo ha entendido y ha entendido la utilidad, pues indica cuáles son las áreas donde hay mayor desviaciones que no han sido controladas o desviaciones que requieren atención. Entonces ahí puedo poner yo mi foco, ¿correcto? Vamos a ver cómo se aplica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que realizar un trabajo de limpieza de cisterna y tengo un riesgo que normalmente, en este caso, se me ha hecho intolerable. Entonces yo establezco un riesgo, me sale 25, ¿no? Soy en lo máximo, ¿no? Y también se detecta que hay un evento histórico, o sea, y ahí hay un fatal, o un casi fatal por asfixia, ¿no? Y luego, obviamente, este trabajo de ingreso requiere un ATS. Y hay reportes también de 2 condiciones inseguras. Entonces, mi prioridad de supervisión aquí es alta. Claro. Ahora, tengo también otro trabajo que es corte con amoladora, que tiene un riesgo de 16, digamos, moderado, que ha habido 2 cortes menores como eventos históricos. En este caso, como se hace en taller, no se realiza ATS. Hay un reporte también no hay reportes recientes sobre alguna condición o acto inseguro que se haya dado. Y coloquémosle una prioridad de supervisión entre media. ¿Por qué? Realmente porque hay eventos históricos y también porque hay un riesgo moderado. ¿Ok? Pero no es alta. Y luego tengo otro trabajo que se está desarrollando en la zona 3 de un trabajo en altura que se está haciendo, que según el IPER, estoy hablando de riesgo básico, no estoy hablando de riesgo residual, evento histórico, ninguno, si se requiere ATS, aquí hay un acto inseguro que fue ayer, llevo una priorización de supervisión alta. Y también tengo otras manipulaciones de cargas en oficinas, ¿no? Donde según el valor de riesgo es tolerable, hay un evento histórico, mejor dicho, no hay ningún evento, esto no requiere ATS, tampoco hay reportes y mi prioridad de supervisión en este caso es baja. Entonces, ¿se dan cuenta cómo yo puedo hacer como una semaforización de mi prioridad de supervisión?
O sea, ¿les parece o no les parece importante saber esto? ¿Les parece o no les parece importante saber esto? Sí, sí, muy importante. Gracias, Julio. Ok, qué bueno, están despiertos. Ok, sí, bueno, ya son las 10 también, ¿no? Ya son las 10, sí, ya me imagino ya. Ok, estoy un poco tarde. No sé si tienen todavía tiempo para ver la otra parte. ¿Cómo se aplica? Bueno, esta es una forma de aplicarlo. Entonces, ¿cuál es tu resultado cuando tú realices esta supervisión de esta forma, priorizando? Pues priorizas que hay menos rondas inútiles, más desviaciones detectadas, porque ya tu foco está en otro lado, está donde tiene que estar, mejor uso del tiempo de supervisión, reporte de supervisión que tiene un valor estratégico, claro, porque son estos reportes realmente los que van a impactar de forma correcta y ya tus datos te dicen dónde ir. No haces las cosas a la ciega. No hay nada peor y nada más inservible que hacer las cosas por hacerlas. Y me toca supervisar. Ya, no tienes ni idea dónde vas a ir. Entonces comencemos a priorizar. Eso también ayuda al recurso, porque son recursos humanos. Entonces nosotros cuando realizamos prevención, tenemos prevencionistas en campo, supervisores en campo, tenemos personal que realiza inclusive la misma supervisión en campo, eh, les hacemos entender que para el cliente lo más importante es optimizar el recurso. Es importante optimizar el recurso, pero no solamente optimizar por usar el tiempo, sino usar el tiempo de forma inteligente, de forma efectiva. No usar el tiempo, no, yo entro a esta hora y salgo. Supervisión, esa supervisión, bueno, eso lo hace cualquiera. Tu supervisión tiene que ser una supervisión inteligente, que lo donde vaya parta de una data, parte de una razón. No simplemente es por cumplir el horario, ¿no? Entonces, eso es importante, eso es algo que siempre nosotros nos enfocamos y le damos y le damos y le damos. ¿Por qué? Porque es importante. ¿De qué me va a servir matar a mi supervisor para que mire cosas que no van a afectar al negocio? Es pérdida de recursos, es pérdida de tiempo, ¿correcto? Entonces yo tengo, por ejemplo, un criterio de supervisión contratada y un criterio de supervisión interna. Entonces esto es algo que nosotros normalmente siempre presentamos cuando vamos a empezar una supervisión en un cliente, ¿no? ¿Y por qué lo presentamos? Porque para nosotros también como consultora es difícil hacer entender al cliente de cómo hacemos el trabajo y por qué contratarnos y por qué no contratar a un personal interno o por qué no contratar a alguien que haga supervisión desde la empresa. O sea, ¿por qué no contratar a alguien de la empresa? Entonces nosotros tenemos que de alguna forma reforzar y hacer entender y a veces pues hay que ponerlo en números, ¿no? O sea, lo ponemos en números y las personas realmente lo entienden mejor que simplemente no le digo, no, es que nuestra supervisión es mejor. ¿Mejor que qué? O sea, realmente, ok, mejor que qué. O sea, no, su supervisión es con profesionales. ¿No? Sí, pero eso no me suma. O sea, ¿cuál es el beneficio para mí? ¿Qué es lo que yo obtengo? Y esto es lo que nosotros presentamos. Nosotros presentamos siempre cuadros comparativos de decir, ok, esto es lo que cuesta con nosotros, sí, y esto es lo que tú podrías tener, pero tiene sus desafíos, ¿ok? Entonces ellos tienen la oportunidad de decidir y tienen que decidir en función a los números, porque de esa forma es como se trabaja en función a los números. Yo nunca he presentado esto porque es una cuestión más interna, pero me pareció importante presentarlo porque al final son números y eso cuesta. Ok, otro punto importante es la capacitación. La capacitación en la toma de decisiones o la capacitación como parte de estrategia de negocio, normalmente visto como un gasto. Normalmente es, ay, voy a hacer la capacitación. Estoy obligado a hacer 4 capacitaciones. ¡Qué horror! ¡Qué pérdida de tiempo! Las 4 capacitaciones otra vez.
En primer lugar, ustedes ya saben mi postura en función a las 4 capacitaciones. Realmente a mí me parece completamente insuficientes y mal enfocadas. Ojalá que en algún momento las borren, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la forma. Y se enfoque en que las empresas prioricen la formación bajo una necesidad, bajo algo que me diga en qué debo formar. Si la capacitación forma parte de tu control, perfecto. Entonces, ahí tenemos que verlo como que para hacer ese trabajo con energía, por ejemplo, energía eléctrica, yo necesito tener personal que esté capacitado en tal tema. Entonces, priorizo también que la parte formativa y la calificación de mi personal haga que se proteja. Ya va a tener el conocimiento de todos los riesgos a los cuales está expuesto con la energía. Y eso es algo invaluable. Eso es algo que difícilmente se puede cuantificar. El tener personal calificado, tener personal que sabe tomar decisiones, es algo muy importante porque tú no vas a estar todos los días, las 8 horas o no sé, las 12 horas que esté trabajando, ahí detrás de él. Eso es imposible, eso no se puede hacer. Si le enseñas a decidir correcto, eso es un buen negocio. Y le enseñas a decidir, pero bajo conocimiento. El ATS también puede evidenciar algunas tareas críticas, también úsalo. Úsalo también para evidenciar en qué tareas, por ejemplo, hay dificultades o qué partes, porque el ATS, y eso es otra cosa también que he visto, ya hablaremos de los ATS y la función del ATS. Lo peor que puedes tener en tu organización, y te lo digo con sinceridad, es un ATS impreso que te diga todo, y lo he visto. O sea, cuando hacemos las auditorías, a ver, muéstrame tu ATS, y el ATS ya viene ya impreso, solamente para que le pongan un check, 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 check. ¿Qué es eso? Análisis de trabajo seguro. ¿Por qué creen que se llame análisis? Mejor entonces llamen de checklist. No le llamen análisis, ahí no analizan nada. El ATS, el sentido de hacer el ATS es que el trabajador se reúna con su gente, con los supervisores, diferentes formas, puntos de vista, bajo una actividad de crítica que van a desarrollar y establezcan un desdoblamiento de la actividad en pasos que puedan generar algún accidente potencial y establezcan qué controles van a tener para estos casos. O sea, es eso. Cuando el supervisor termina haciéndolo en la oficina, o también he visto que de repente se lo dan a alguien y le dicen, llénate el ATS, y la persona se sienta y comienza a hacer esto, ¿para qué lo haces? No hagas nada. Mejor no hagas nada, porque realmente eso no es hacer un análisis. Por eso se llama análisis de trabajo seguro. Si no, se llamaría checklist, pero eso es otra cosa. Luego está la investigación de incidentes. Eso también nos ayuda para poder decidir. Cuando ha habido un incidente, sobre todo en este caso un incidente porque los incidentes no que sean malos, a veces son como malentendidos, ¿no? O sea, no incomprendidos, ¿no? O sea, los incidentes son útiles, son muy útiles. Y una empresa, no, aquí nunca ha pasado ningún incidente, no ha pasado ningún accidente, no ha pasado nunca nada. Entonces, ¿en qué momento has trabajado? O sea, los incidentes, a todo el mundo me ha pasado, a mí te me ha pasado incidentes, inclusive incidentes de alto potencial, pero obviamente hay un aprendizaje que se tiene que dar y los aprendizajes parten justamente de estos incidentes de alto potencial, ¿no? Así que agradezcan estos incidentes y aprendan de ellos. Y una de las formas de aprender es usarlos para mi capacitación, porque si algo pasó, pero sin embargo no hubo pérdidas, lo puedo usar bien para mi parte formativa y decir, ok, este incidente genera por un desconocimiento, se genera por un desconocimiento. Entonces, enfoco en hacer la capacitación sobre una formación determinada para tener el conocimiento. El tema es que estamos leyendo mal y estamos haciendo formatos por hacer, registros por hacer. Estamos haciendo, el formato es como que ya tengo que presentar esto es parte del sistema, pero no estamos dando el tiempo para analizar lo que estamos haciendo.
No estamos dándonos el tiempo y es importante hacer un pare y darnos el tiempo. También otro punto de foco dentro de la formación es cualquier personal nuevo que tengas. El personal nuevo viene con otra historia, viene con otras percepciones, viene de otro lugar, con otras costumbres. Y él debe ser tu foco también en la parte formativa. Porque cuando no es el foco, pues tú estás asumiendo de que viene y al toque va a asumir la cultura de tu organización y eso es irreal. Lo mismo pasa con las contratistas. Generas una contratista, desarrolla el trabajo y esperas que esté alineada a lo que tú le digas, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana, eso no pasa así. Eso necesita una curva de aprendizaje, necesita formación, necesita decirle aquí se trabaja así, etcétera. Pero esto de aquí se trabaja así se ha convertido también en una cuestión de obligatoriedad. Y lo sé porque lo he vivido durante mucho tiempo donde solamente era un mero cumplimiento, ¿no? Capacítamelos en tal, pero no había realmente ningún sentido, no había realmente un análisis previo, no había tal cosa y a veces uno quisiera hacer muchas cosas y dice, oye, pero no estamos leyendo lo que está pasando. Y si tú lees lo que está pasando, significa de que hay accidentes, hay incidentes. ¿Por qué no leemos eso? No, solamente quiero eso. Eso también. Una buena capacitación significa de que va a cerrar alguna brecha que existe. Entonces, de eso se trata. Dejen de pensar, por favor, en esas 4 capacitaciones y vayamos a abrir un poco nuestra mente. ¿Cómo invertimos en información? Por ejemplo, si tienes causas raíces de accidentes e incidentes, eso es un foco. ¿Hubo una acción insegura por desconocimiento? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿faltó dominio del procedimiento, etcétera? Si hubo un procedimiento crítico, un procedimiento, un PETAR o algo que necesitabas y que realmente por eso se ocasionó el accidente, pues entonces foco en eso. El resultado del IPER, el puesto o la tarea expone al trabajador a algún riesgo crítico valorado como riesgo crítico, foco. Hay controles administrativos tipo capacitación asignados para esta matriz, foco. Entonces, tenemos el ATS. El ATS, ¿cuáles son las tareas más críticas que se están ejecutando? ¿Están siendo realizadas por personal propio? ¿Están siendo realizadas por personal que ya tiene una formación específica en esta actividad crítica? Nuestras auditorías, ¿cómo nos han hablado? ¿Cómo nos han tratado las auditorías? ¿Se ha detectado algún bajo nivel de cumplimiento y procedimientos? ¿Hay algún hallazgo que se repita sobre alguna observación de repente, alguna no conformidad que te diga, ok, los trabajadores realmente no saben, ¿no? También es posible, ¿no? Les he preguntado sobre el procedimiento y están perdidos. Historial de rotación, cambio de personal, cuántos trabajadores nuevos se han incorporado, quiénes vienen de contratistas, quiénes vienen de terceros, quién es mi personal propio, requisitos normativos que puedan haber, requisitos normativos a nivel legal, requisitos normativos a nivel de cliente. Si vas a trabajar en una minera, pues tienes un programa de formación por cumplir. Pero, ojo, los 20 cursos que están ahí en la matriz minera, también tienes que evaluar la pertinencia de tu trabajo también ahí. Entonces, hay muchas cosas que nos dan la información para que yo pueda decidir en qué invertir en formación, ¿no? O sea, no hay nada peor que luego tenga que invertir en formación cuando no estoy preparado para asumir eso. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente hay una inversión fuerte. En formación es una de las inversiones más fuertes que existe. Luego, ¿cómo mido si la capacitación fue útil? Eso es algo que nadie, o sea, es bien difícil encontrarlo. O sea, la verdad es que tiene que comenzar a medir, mida. Sí, no solamente midan la asistencia. ¿No? La asistencia, como les vuelvo a decir, es lo más básico. No basta la asistencia, hay que medir interacción en el curso, si hubieron preguntas, si realmente hubo alguna simulación de tarea, casuística, algo, si hubo la evaluación también después de la capacitación, realmente me dice si aprendieron, usan casuística, no solamente hay un examen de ABC, de respuestas para marcar, sino hay algo que les haga razonar, que realmente me dé una idea. Yo en muchos casos
he visto que lo que me dicen, no les vayas a traer exámenes para escribir, ¿no? No quieren escribir. O sea, la verdad es que es lamentable, ¿no? Es lamentable. No, y tampoco quieren leer. O sea, tampoco quieren analizar. Entonces, cuando pongo casos, no, solamente respuestas para marcar A, B, C, por si acaso. Eso sí, en las partes formativas, nosotros somos bien estructurados y realmente en el sentido de que eh, tú no me vas a decir a mí cómo evaluar. O sea, eso sí es importante. Eso es importante, porque a veces la verdad es que yo mido al público, se tiene que medir al público, porque si tú comienzas a hacerle caso a la persona o a la persona responsable, mejor que te ponga, no sé, que te haga ABC, no sé, di la primera palabra del abecedario, ¿cuál es? O sea, eh, quieren que pongas un nivel, escucha, bajo, o sea, el más bajo. ¿Para qué? Para que logres la aprobación y digas, yeah, todos aprobados, yeah. No, tampoco. Eso no. O sea, ¿por qué? Porque a mí me importa la gente. O sea, y a mí me interesa que ellos aprendan. Mi función es que ellos aprendan. Esa es la función. Y una evaluación bien tomada, con preguntas de cuestionamiento, no tanto de memoria, sino unas preguntas que sean inteligentes, unas preguntas donde puedas demostrar que aprendiste y que puedes tomar una decisión correcta, sí son preguntas que se puedan hacer y no hay que tenerles miedo. O sea, no, es que no quiero que analicen, no quiero que piensen. O sea, entonces, no puedo hacer mucho con eso, la verdad. O sea, prefiero eh, trabajar con las empresas que realmente les importan las personas y realmente están enfocadas en formar, en capacitar, en entrenar. Excelente, bienvenidos. Pero a veces hay cosas que realmente me asombran. Eso inclusive nos ha pasado poco en la jornada de seguridad y salud en trabajo. Es jornada de seguridad y salud en trabajo, no es jornada no sé, de otro tipo, ¿no? De juegos y todo eso. O sea, la idea de la jornada de seguridad y salud en trabajo también es enseñar. No, que no quiero que aprendan nada, simplemente que vayan a jugar. Entonces mejor no hagas nada. Haz otra cosa, haz una jornada de, no sé, de Pepito, no sé, haz una jornada de otra cosa, no pasa nada, o sea, pero no le llames jornada de seguridad salud en trabajo que quiero que jueguen con las pelotas, con los globos, esto que el otro. Sí, pero tiene que tener un objetivo, o sea, quiero que me plasmes el objetivo. ¿Qué quieres? Protección de manos, trabajo en equipo, trabajar una tarea, de repente un ATS, de repente identificación de peligros. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No es que lo que menos quiero es que piensen. Y la verdad es que a veces digo, ok, ¿dónde estamos? Por Dios. Ya. Aplicación en campo también, cómo se mide. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo están aplicando el conocimiento en campo? O sea, ¿cómo se está aplicando este conocimiento? ¿Se está aplicando o no se está aplicando? Reducción de desviaciones operativas también, ¿no? O sea, si a partir de este conocimiento hay menos desviaciones, o sea, de repente hay más seguimiento, más cumplimiento de estándares, etcétera, entonces yo puedo decir, ok, ha sido una capacitación útil, hay cosas que me van a decir. Si hay un indicador sobre el cumplimiento, sobre la menor índice o menores tasas de incidentes, esos son respuestas claras, esos son indicadores claros. Esos son indicadores claros de cómo se puede evaluar la idoneidad y sobre todo la efectividad de la capacitación. No solamente con el papel al final del examen, que obviamente se tiene que evaluar. Y si se evalúa previo y al final, quizás también tengas un punto de comparación. A veces hay clientes que lo realizan y eso está muy bien porque de alguna forma pueden medir si a partir del conocimiento que tenían se han ido con otro conocimiento. Eso es una parte. Pero la otra parte es cómo funciona ese conocimiento en campo y qué tan sostenible es en el tiempo. Eso también es importante de medirlo, ¿no? Ok. Hay errores de formación mal hecha, ¿no? Y todo esto también tiene costos ocultos, estimados, obviamente, ¿no?
Por ejemplo, uno de los errores de formación, que es el que más veo, es capacitar a todos por igual. No importa, no importa qué puesto, no importa, capacítamelos a todos en ergonomía. Okay. Ya, bueno. Okay. Paciencia. Paz. Capacitar a todos por igual, sin análisis, pérdida, recursos, la verdad. ¿Para qué lo haces? No sé. Ok. Consecuencias, tiempo perdido, sobrecarga, tienes al soldador ahí sentado hablando sobre cosas de repente que no le van a importar. Costo oculto. ¿Cuánto te puede costar una capacitación para todos? 2.000, 5.000 soles, más o menos, aproximadamente. Ok, considéralo perdido. Capacitación sin práctica ni simulación. Controles no aplicados, ellos no analizan. De repente, esto puede parecer, ¿no? Si estás hablando de ISAGE y haces una capacitación virtual, o lo que es peor, haces uso de extintores y quieres que tu capacitación sea virtual. ¿Qué esperas? 15.000 soles en un solo evento por un incendio. Y eso que estoy siendo súper conservador. Podría ser más, podrían ser vidas. Pero digamos que se te pierde algún equipo o algún material que haya habido en un almacén, ¿no? Digamos. Personal capacitado en temas que no se ejecutan. ¿Mm? También. Recursos mal asignados, formación ineficaz, costo, hay un costo de esa formación. No evaluar ni hacer seguimiento. Empresas que no saben si valió la pena la formación, ¿habrá valido la pena o no habrá valido la pena? Falta de conocimiento, entonces no puedo tomar decisiones. No usar los datos que la formación generó. Eso es importante. Las formaciones nos tienen que dar datos, nos tienen que decir algo. Tenemos que hacer un informe de este proceso formativo para saber exactamente si hay alguna oportunidad de mejora en la formación. Es más, si es una formación donde tú integras a la gente, donde haces equipos que son diversos, no los grupitos, sino diversos, realmente, que pueden hacer una sinergia entre ellos, que pueden ayudarse, que pueden potenciarse entre ellos, la capacitación se termina siendo riquísima, termina siendo muy buena, y el facilitador también es el más idóneo. La capacitación nos puede dar mucha información de cómo se está trabajando, de cómo es el nivel de comunicación que se tiene. Hay mucha información que nos puede dar la capacitación y que no debemos desestimar. ¿Correcto? Si ya me están diciendo de que estoy atrasada. Y este último punto, rapidito, solamente es el tema del monitoreo ocupacional, ¿no? Hay muchas preguntas de monitoreo ocupacional. Vamos a hacer un webinar solo de monitoreo ocupacional como para que se tengan una idea, ¿ok? Pero dejen de preguntar eso de cuántos puntos hago para hacer tal cosa o cada cuánto es el monitoreo. Eso es algo que no se puede saber. O sea, a ver, por decírtelo algo, no sé, por decirte algo que es bastante claro, ¿no? O sea, si yo tengo ahorita una instalación donde he medido iluminación el año pasado, y abro una ventana nueva o coloco cortinas, mi monitoreo de iluminación ya no sirve, ya no vale. ¿Por qué? Porque las condiciones del lugar han variado. Abres una ventana, colocas algunas cortinas, cambias de mobiliario, etcétera. Esas modificaciones hacen que tu monitoreo ya no valga. Entonces, no dejen de estar preguntando, ¿cada cuánto es el monitoreo? ¿Cada cuánto es el monitoreo? Va a depender. ¿Hiciste cambios? ¿No hiciste cambios? ¿Cuáles fueron tus resultados? El higienista lo analizará, el ergónomo lo analizará, el psicólogo lo analizará, porque nosotros no hacemos todo con una sola persona. Es un equipo multidisciplinario que hace los monitoreos para que valgan la pena. ¿Y por qué? Porque no hay nada peor que gastar en monitoreos para que no te sirvan para nada y solamente los tengas guardados. También lo he visto. ¿Ok? ¿Por qué se mide? Y porque estoy hablando, por ejemplo, de un monitoreo psicosocial. Que muchas veces eso es el que se mide peor, ¿no? Muchas empresas ven el tema de la psicología como que, sí, bueno, tengo que tomar un monitoreo psicosocial, pero no, esto no forma parte de mi gestión, es más algo de recursos humanos. Y no hay nada más errado, ¿no? Porque solo aplicando el cuestionario por cumplir
Nunca revisa, a eso nos pasa cada rato, nos pasa mucho. ¿Revisaste el informe? ¿Revisaste al menos las conclusiones? ¿Revisaste las correctivas que te hemos dicho? O sea, las correctivas que has sacado a partir de tus resultados, ¿los has revisado? Siquiera te has dado el tiempo de revisar el informe. No, que tiene muchas páginas. Yo lo sé, pero la idea es que puedas usar esa herramienta para tomar decisiones. De eso se trata. ¿Qué variables sí debes analizar y cruzar? Por ejemplo, si tienes un dato de monitoreo que te sale alta carga mental, tienes que tomar decisiones. No puedes dejarlo como alta carga mental. Ah, ya sí, bueno, tengo alta carga mental. Rediseñar turnos, quizás reordenar las tareas más críticas, establecer algún programa de salud mental. Si tienes un dato de monitoreo que te sale como falta de claridad en las funciones, entonces revisa tus perfiles, corrige asignaciones. Si tienes un dato que te sale percepción de liderazgo negativo, hay que intervenir con la formación de jefaturas, hay que rotar a los responsables, hay que ver qué está pasando. No, los resultados no son para guardarlos, los resultados son para analizarlos, entenderlos, desarrollarlos, implementar mejoras o correctivas y luego volver a evaluar y ver si mejoró, ¿no? Bajo reconocimiento puede ser otro dato. Diseñar un feedback operativo, algún programa de refuerzo motivacional. Si hay un desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, también es otro dato que te saca el monitoreo. Hay que evaluar incentivos o reforzar el reconocimiento justo. O sea, las decisiones que yo tome tienen que ser en función de un dato que yo tenga. Cuando nosotros hacemos los monitoreos ocupacionales, ten por seguro que nuestro informe no es de una hoja. Nuestro informe es grande y está bien que sea así porque no está bien que sea de 2 hojas. O sea, ay no, muy grande. Pero si son personas, o sea, tienes que haber desarrollado, cada una es diferentes necesidades, pero te puede sacar una necesidad global en que de alguna forma lo que tú desarrolles aplique para varias personas. Y eso es algo que tienes que entender si lees el informe, ¿correcto? ¿Qué te puede costar no intervenir? Pues mucho, mucho. Y eso yo he colocado costos estimados, ¿no? Peligro psicosocial no abordado. Rotación de personal si es calificado, por ejemplo. ¿Ahí qué pierdes? Pierdes a tu personal calificado porque ahora hay todo un nuevo proceso de inducción que tienes que hacer. Digamos que fluctúe entre 4.000 y 9.000 soles por trabajador. Estoy hablando de todo, ¿eh? Beneficios, nuevamente formarlo, nuevamente capacitarlo y nuevamente darle todo el know-how que tiene la organización. Ausentismo por estrés crónico, por ejemplo, ¿no? Normalmente, ¿cuánto ausentismo tienes? Porque las personas realmente a veces dicen, estoy harta, estoy cansada, no voy a ir al trabajo, estoy desmotivada. Eso, ¿ok? Pérdida, de repente hay un subsidio. Si estamos hablando de 3 días, estamos hablando de 3 personas, hay ausentismo. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Unos 1.200, 1.800 al mes? Esto creo que no te cuesta ni siquiera los monitoreos. Bajo rendimiento por clima laboral negativo. Errores, retrabajos, entregas fuera de plazo. Eso es algo que comienza a sumar. 3.000, 7.000 soles por proyecto afectado. ¿Por qué? Porque no es igual, las personas no trabajan igual, conflictos internos no resueltos, hay una caída de la productividad, 5.000, 12.000 soles trimestralmente, porque eso es un gasto invisible, ¿no? Una pérdida invisible, que nadie la considera, pero que debemos comenzar a sumarla. Es algo que tenemos que hacer. Bueno, terminé tarde, pero es porque he empezado tarde también, ¿no? Y realmente este tema a mí me apasiona mucho porque, se nota, ¿no? Porque yo creo que es la forma como ver la seguridad, el sistema de gestión. Y no hay que verlo como un repositorio de documentación, porque estoy perdiendo plata si es así. Implementar un sistema de gestión siempre es un buen negocio, si se hace bien. ¿No? Es que me ayuda a decidir, me ayuda a invertir mejor, puedo evitar pérdidas cuantiosas, puedo llegar a más clientes. Y solamente hemos visto 4 puntos y o sea, súper superficial, o sea, recontra superficial. El hiper que define dónde debes actuar primero. La supervisión que detiene el riesgo. La capacitación con base que cierra una brecha y evita errores.
El monitoreo, y en este caso solamente he tocado el psicosocial, porque es estratégico, que protege el equipo y sostiene tu operación, porque la gente es la que hace la operación. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema de gestión que va con foco al negocio? Estamos hablando de un sistema que tiene una estrategia de gas, que no está basado en el gasto. Está usando data, foco, decisiones. Y obviamente esto es la mejor inversión que puedes tener si sabes cómo hacerlo. Entonces es importante considerarlo siempre de esa forma. Dejemos de tocar el chip de, ay, me multan, me multan, me multan. Si estás pensando solamente en lo que te pueden multar, la visión es corta. Comencemos a salir de ese lugar. Vayamos a ver todo lo que nos puede ofrecer el sistema. De esa forma es como vamos a generar algún cambio. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Yo sé que me he demorado la vida. Lo siento. La próxima vez va a ser más rápido. Claro que sí, muchas gracias. Ok, dice el presupuesto, dice que sobra, pero dice que falta tiempo. Gracias, muchas gracias chicos, gracias por su participación, gracias por darse el tiempo de aún estar aquí. Igual creo que la información es de primera, la importancia aquí es generar este valor, ¿no? Porque sí, es algo de la forma como nosotros debemos presentarlo. Entonces, muchísimas gracias. Ahí está nuestros números, nuestro código para cualquier comunicación. Están los chicos aquí de comercial para poder apoyarlos. Y bueno, y feliz de estar aquí con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, Sonia. ¿Cuánto no, son felicitaciones que le están comentando y cuando consultó si tenían tiempo, dijeron que sí tenían de sobra, que sí, que muchas gracias. Ya, perfecto. Ok, no hay problema. Igual esto va a estar colgado, compártanlo. Vamos a tomarnos la foto. Por favor, voy a dejar de compartir. Si tienen ahí cualquier duda, igual saben que nos pueden encontrar en los grupos, también en nuestras redes sociales. Gracias, Francis. Francis ya se puso ya modo foto. Ya estoy en modo foto. Francis Cayán está en modo foto ya. Por favor, Jorge también dice dónde está mi foto. Voltar Varas también está ahí. Julio Almonte, Jessica Solar. ¿Qué tal, chicos? Hay que tomarnos la foto del momento, por favor. Sonrían todos, señor Renzo. ¿Por dónde está usted, señor Renzo? Luis Salcedo. Víctor Sinfuentes, ¿cómo estás? Miguel Julca, qué bueno vernos. Rolando, la señora María Patricia, Javier Quispe, Raquel, Ceci Cabello, ay, qué linda Ceci, Raquel Everato, ¿cómo estás, Raquel? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Luego está Pedro Ramírez, hay que tomarnos la foto, por Ok, favor. procedemos en el primer recuadro, 1, 2 y 3. Por favor, si podrían activar sus cámaras para el segundo recuadro. Acá. Y el último. Igualmente, ingeniera, estoy dejando el link Ya. del video que usted comentó de la responsabilidad del empleador. Genial, sí, Estoy ahí está el dejando el link link de de nuestro canal YouTube. de YouTube. Perfecto, Sonia, gracias. Está también nuestro link de LinkedIn para que puedan seguirnos, estar al día con toda la información, el contenido de valor que se comparte. Y el link de WhatsApp para también consultas. Si eres su Perfecto, perfecto. Por ahí no quiero dejar de saludar a la señora Betty Huerta, que siempre es nuestra fan número uno. Ella no se pierde ninguna capacitación. Señora Betty, un día la quiero conocer, señora Betty, por favor, y tomarnos un café y conversar. Gracias, Jessica Solar, también está Raquel, está María Patricia, a ver, Ceci, Raquel, ya están todos. Chicas, esto es importante, antes de que nos despidamos. Feliz Día de las Madres a todas las que son mamitas y obviamente todos tenemos una mamá, ¿no? Un saludo también, mi mamá no creo que me esté viendo, probablemente no,
no es muy aficionada a este tema de las redes, pero igual un saludo a todas sus mamás, a todas las mamis, por favor, que ese día sea un día, no debería de ser solo un día, debería ser siempre, pero ese día que sea especial, hágala sentir súper especial y no hay mejor manera de hacerlo con la presencia. Si algo tienen que hacer con la mamita, una llamada, siempre es la presencia. No hay nada que valoren tanto como eso. O sea, eso es lo más importante para ellas. Ténganlo por seguro. Ténganlo por seguro. Y no se preocupen tanto por el regalo, ¿no? O sea, básicamente, sí, es que está perfecto, pero no hay nada que valoren tanto como estar ahí presentes. Una llamadita, si están lejos, también es importante. Un saludo a todas las madres y feliz día, que tengan un excelente fin de semana y gracias por estar ahí. Gracias por permanecer con nosotros. Un abrazo inmenso. Gracias. Muchas